Hola amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube nuevamente. Si ustedes tienen una MacBook y no saben bien qué cargador necesitan, yo hoy les voy a enseñar bien cuál es el que tienen que comprar. Así que vamos a la intro y comencemos. Bueno, voy a tratar de ser lo más claro posible. Primero que nada, lo que tienen que saber es que hay dos tipos de cargadores. Por un lado tenemos los cargadores MagSafe, que son estos dos, y por el otro lado tenemos los cargadores USB-C, que es este de este lado. La principal diferencia entre ellos es que los cargadores MagSafe vienen con un cable que ya viene incorporado al cargador. En su lugar, lo que es el USB-C tiene un cable que se conecta al cargador y el otro extremo a la MacBook, ¿sí? Eh, con eso ya van a poder diferenciar entre lo que es MagSafe y lo que es USB-C, ¿sí? Después, por otro lado, los cargadores MagSafe hay dos fichas, ¿sí? MagSafe 1 y MagSafe 2. Como pueden ver en la parte de abajo, el MagSafe 1 es más gordito y más angostito, ¿sí? En lugar del MagSafe 2, que es más flaquito y más ancho, ¿ok? Eso es para poder diferenciarlo. En el caso de las imágenes, el MagSafe 2 es el que está arriba a la izquierda y el MagSafe 1 el que está arriba en el medio. Normalmente el MagSafe 2 lo van a reconocer porque tiene forma de T y el MagSafe 1 tiene forma de L. Ahora, el primer MagSafe que salió, el 1, hace muchos años atrás, tenía forma de T. Así que ojo, porque por ahí piensan que es el MagSafe 2 y resulta ser el 1. Pero eso pasa en las más viejas de todas. Así que no se preocupen, yo ahora les voy a explicar cómo diferenciarlos. Por el otro lado, ven en el sector inferior derecho cómo es el conector del USB-C, ¿sí? O sea, son los tres diferentes, así que van a poder diferenciarlo. Bueno, por un lado tenemos esto. Yo recolecté información de la página oficial de Apple y armé una tabla para que sea más simple para ustedes poder identificar el cargador que necesitan. Bueno, como pueden ver, acá está la famosa tabla que les mencionaba. Voy a proceder a explicar. Ustedes tienen dos formas de saber cuál es el cargador que necesitan. La primera y la más fácil es teniendo el cargador, ¿sí? Si ustedes tienen el cargador, simplemente leyendo la información que está en el cargador van a saber cuál necesitan. En el caso de que no tengan el cargador, la otra opción es sabiendo el tipo de MacBook que tienen y el año, y con eso van a poder saber el cargador que necesitan, ¿sí? Bueno, en el sector inferior, en la tabla de abajo, la parte de abajo, van a poder ver el listado de todos los modelos de cargador que hay. Donde dice descripción, ahí dice MagSafe 1, hay 3 modelos. MagSafe 2, también hay 3 modelos, o sea 3 potencias. Y en USB-C hay 5 potencias. Tanto el MagSafe 1 como el MagSafe 2 vienen de 45 watts, 60 watts y 85 watts. Lo que es USB-C vienen desde los 29 watts hasta los 96 watts. ¿Ok? Si ustedes tienen el cargador viejo, leyendo el modelo,
¿sí? Como por ejemplo la primera línea que dice A1244 o A1374, ya ahí podemos saber que el cargador que necesitamos es el MagSafe 1 de 45 watts. Bueno, así con todos, ustedes se fijan el que tienen, si tienen el cargador, tiene que estar el modelo. O en su defecto, decir si es MagSafe 1 o MagSafe 2 o USB-C y la potencia. En el caso de lo que es MagSafe 1, no dice MagSafe 1, dice MagSafe solo, ¿ok? Ténganlo en cuenta. Y MagSafe 2 sí dice MagSafe 2. ¿Ok? Para que sepan diferenciarlo. Igual ya les expliqué anteriormente para que vean el tipo de conector que tienen. Después lo que es USB-C, como ya saben, viene con el cable aparte y tendría que decir la potencia. O si no, se fijan en el modelo que empieza con la letra A y 4 numeritos. Eso por un lado. Supongamos que no tenemos. Tenemos la Mac sin cargador, sin cargar, y encima perdimos el cargador. Bueno, pueden ver en la parte de abajo, ¿sí?, el consumo que tiene en voltaje y corriente, y así también pueden orientarse para saber el tipo de cargador que necesitan. Bien, ahora voy a explicar la tabla de arriba. La tabla de arriba se separa por tres modelos: MacBook, MacBook Air y MacBook Pro, ¿sí? Esos tres modelos. A su vez, esos tres modelos se subdividen en común y retina. Ok. Vayamos a la parte de MacBook común. Si yo sé que tengo una MacBook de 13 pulgadas y que está entre el año 2006 y 2010, yo sé que necesito un MagSafe 1 de 60. Si por otro lado yo sé que tengo una MacBook Pro Retina de 15 pulgadas, ¿sí?, no hay mucho más, no necesitamos ni saber el año ahí. ¿Por qué? Porque MacBook Pro Retina de 15 pulgadas hay un solo modelo de cargador, que es el 2 de 85. A su diferencia, el de 13 pulgadas lleva de 60 watts. Algo que yo con el tiempo me pude dar cuenta con respecto a los MagSafe es que lo que es las MacBook Air, todas llevan 45 watts, ¿ok? Dependiendo el año, es si llevan MagSafe 1 o MagSafe 2. Eso es lo que yo pude determinar. Después, bueno, siempre no hablando de la retina lleva USB-C. Después, lo que es MacBook Pro, lo que yo noté, sacando USB-C, ¿no?, sino de MagSafe, es de que las de 13 pulgadas llevan 60 watts y las de 15 y 17 llevan 85. ¿Por qué? Porque tener una pantalla más grande requieren mayor consumo. Igual ustedes con la tablita van a poder saber bien cuál es el cargador que necesitan. Hagamos otro ejemplo. Supongamos que tengo una MacBook Pro 15 pulgadas del año 2016. Bueno, si vamos a la tabla vamos a ver que necesitamos un cargador USB-C de 87 watts. Así que bueno, ya con esto que yo les proporciono van a poder tranquilamente localizar el cargador que necesitan. Un dato que les tiro, que no lo digo yo, sino que lo dice la página de Apple, es de que ustedes pueden usar cargadores de mayor potencia sin ningún problema. El equipo no se va a cargar ni más rápido ni va a funcionar diferente, ¿sí? Lo que sí no pueden hacer es usar cargadores de menor potencia. ¿Qué significa esto? Si yo tengo una MacBook Pro
que necesita un cargador de 85 watts, no puede usar uno de 60 ni uno de 45. Pero si yo tengo una MacBook Air que necesita 45 watts, tranquilamente, si no lo consigo el de 45 watts, puedo usar uno de 60 o uno de 85. ¿Sí? Eso no lo digo yo, sino que lo dice en la página de Apple. Así que bueno, esto se los digo para que se queden tranquilos de que es información validada. Así que bueno, espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, dejarme un like, que la verdad es que me gusta mucho hacer estos videos, pero también, bueno, me gusta que me dejen like y que realmente les sirva. Así que no olviden suscribirse y además activar la campanita para que les lleguen las notificaciones. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.